Jesús, nombre glorioso de sin par grandezas, donde se inspiran las más dulces melodías, donde la vida con fulgor empieza, donde la gracia trasciende en fortaleza y corona con acento la poesía. Tu grandeza, Jesús, se remonta a las edades, tu unidad con el Padre mucho más. Oh glorioso Jesús de libertades, que me diste la luz de tus verdades y trajiste a mi vida gracia y paz. Con estas hermosas palabras, este precioso poema, el trío Army iniciaba uno de sus muy renombrados discos a través de los cuales promovieron la fe en Jesús. Jesús es el incomparable. En este programa vamos a compartir con ustedes 3 oficios de Cristo, los 3 oficios de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, y para que podamos también visualizar el poder de Jesús, quiero invitarles para que vean y escuchen la alabanza titulada Maestro, necesito un milagro. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Necesito un milagro. Transforma
Las Sagradas Escrituras dicen así en el Evangelio según Mateo capítulo 16 versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En Israel, a 40 kilómetros del mar de Galilea, a los pies del monte Hermón, se encuentra una ciudad fundada o edificada en honor al emperador, en honor a los Césares, la ciudad de Filipo. Allí donde había honor, allí donde había pleitesía, donde había mucha prosternación al emperador, allí precisamente, donde se consideraba a César un verdadero Dios en la tierra, fue hecha la gran confesión de Pedro, revelada por nuestro Padre que está en los cielos. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está diciéndonos Pedro? ¿Qué nos está diciendo este pescador galileo, este judío? Al decir Cristo, nos está diciendo Jesús, tú eres el Mesías. El pueblo hebreo esperaba el Mesías, esperaba la llegada del Hijo de David, del Mesías que cumpliría las promesas de redención y liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de los pueblos gentiles. Y aquí tenemos la gran confesión de Pedro: tú eres el Cristo. La palabra Cristo, que proviene del hebreo Mesías o Mashiach, significa literalmente ungido. Jesús es el ungido. ¿Y por qué es tan importante esta palabra Cristo, esta palabra Mesías, esta palabra ungido? ¿Qué decimos? ¿Qué estamos queriendo decir cuando nos referimos a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido? Con esta expresión aludimos claramente a los tres grandes e importantes oficios que existían en el antiguo Israel. El primero de ellos es el oficio real. Allí tenemos al ungido en la persona del rey. Un rey era ungido con el aceite sagrado de la unción. Recordemos el caso cuando el profeta Samuel se dirige a la casa de Isaí en Belén de Judea y allí derrama el cuerno de aceite sobre la cabeza de David. Desde entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él. David y toda la dinastía davídica quedaron convertidos en los ungidos de Dios como reyes. ¿Y cuál era el objetivo por el cual el Señor precisaba de un rey en Israel? ¿Cuáles eran las funciones de un rey en Israel? La primera función era practicar la justicia, establecer justicia. Justicia con justicia, basado en la ley de Moisés. Por esta razón, y como nos enseña el libro de Deuteronomio, el rey tenía que ser un perfecto conocedor de los mandamientos de Dios. Por eso que está escrito en el libro de Deuteronomio: cuando te sientes en el trono para gobernar, tomarás un rollo de la ley que está al cuidado de los levitas y harás tú de tu puño y letra una copia de la ley, para que aprendas a conocer la voluntad de Dios, para que le temas, para que hagas conforme a su palabra. Lo leerás todos los días. El rey tenía que practicar justicia.
y tenía que hacerlo con conocimiento de la ley de Dios. La segunda función del rey era erradicar la idolatría. Uno de los trabajos con mayor urgencia y con una gran entrega era precisamente el rey tenía que hacer todos los esfuerzos posibles para poder erradicar la idolatría. Mandar al fuego las imágenes, destruir los altares que se edificaban en las montañas para los dioses paganos de la fertilidad. Los reyes eran los encargados de promover, de establecer el monoteísmo estricto en la nación de Israel. Y cuando los reyes se distorsionaban en su fe e iban tras los dioses paganos, el pueblo caía en desgracia. Los reyes tenían que practicar la justicia y tenían que erradicar la idolatría. Por eso eran apartados con el aceite sagrado de la unción y considerados ungidos de parte del Señor. Veamos ahora un segundo oficio tan relevante y tan importante como el rey en Israel. Y me refiero al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el hombre que intercedía a favor del pueblo ante Dios, vestido con una túnica de lino, con un efod, con una mitra en su cabeza y una escritura que decía Kadosh Adonai, santidad a Jehová. Este hombre era el encargado de representar al pueblo ante Dios. Intercedía por el pueblo, sobre todo en el día del Yom Kippur o el día del perdón. Él era el único habilitado por Dios para entrar al lugar santísimo, al Sancta Sanctorum del tabernáculo, del Mishkan en el desierto. Era el único autorizado para poder entrar a ofrecer la sangre del macho cabrío y a través de esta sangre solicitar a Dios el perdón de los pecados de la nación por un año. El sumo sacerdote era el hombre que también tenía que organizar a todos los levitas para que la ley de Dios se enseñara en todo Israel. Las funciones del sumo sacerdote eran muy relevantes. El sumo sacerdote, además de ser el intercesor, además de ser el hombre que organizaba la enseñanza en Israel, era también el hombre a través del cual se consultaba la voluntad de Dios. Porque debajo del pectoral del sumo sacerdote habían dos piedrecitas llamadas el Urim y el Tumim. Y esas piedrecitas eran las piedras con las cuales el sumo sacerdote consultaba a Dios su voluntad. Cuando un pueblo o la nación tenía que ir a la guerra, el sumo sacerdote era el que consultaba a Dios cuál era la voluntad del Señor para la nación de Israel. Por lo tanto, las funciones del sumo sacerdote eran de incalculable valor. El hombre que intercedía ofreciendo sacrificios, el hombre que organizaba la enseñanza a través de la tribu de Leví y el hombre a través del cual se consultaba la voluntad de Dios. Finalmente, tenemos el tercer oficio, que es el del profeta, también ungido por Dios, como el rey y como el sumo sacerdote. El profeta era el vocero de Dios, era el hombre que Dios llamaba, no necesariamente de una tribu particular, porque el profetismo no era hereditario como el caso de la realeza, ya que los reyes tenían que provenir de la tribu de Judá y de la casa de David, ni tampoco como el sacerdocio, ya que los sacerdotes tenían que provenir de la tribu de Leví y de la casa sacerdotal de Aarón. No así el profeta. Dios llamaba al profeta de cualquier tribu. No tenía necesariamente que contar en su familia con algún profeta. Él podía ser llamado por Dios del lugar que él quisiera.
Pero el profeta tenía funciones muy importantes. Por ejemplo, era el hombre que confrontaba la idolatría en Israel. Cada vez que el pueblo se sumergía en el paganismo, adorando a dioses de la fertilidad, a dioses paganos, queridos amigos y hermanos, el profeta se levantaba en nombre de Dios para confrontar la idolatría. El profeta era el hombre que confrontaba los poderes fácticos que muchas veces practicaban la injusticia en Israel. Él era el hombre que confrontaba la injusticia social de la nación. Por esa razón los profetas no eran muy queridos. Más bien eran odiados y a veces muertos por causa de que ellos confrontaban la idolatría y confrontaban la injusticia social. El profeta también era el hombre que confrontaba la espiritualidad superficial de la persona que iba al templo, de los hebreos que concurrían con sus ofrendas al templo. El profeta, cuando observaba a la nación que ellos comenzaban a perderse en una vida libertina y disoluta, y sin embargo después llegaban al templo como si nada, los profetas confrontaban la falsa espiritualidad de la nación. Los profetas anunciaban el juicio venidero. Cuando el pueblo de Israel se descarriaba de la voluntad de Dios, entonces el profeta era el hombre que anunciaba el juicio venidero. Y finalmente el profeta era el hombre que anunciaba los padecimientos del Mesías, como el caso de el gran profeta Isaías, que en el capítulo 53 de su hermoso libro nos habla de los sufrimientos del Mesías. Amados amigos y hermanos, 3 eran entonces los oficios de ungidos que habían en Israel: el rey, el sumo sacerdote y el profeta. Decir que Jesús es el Cristo no es cualquier cosa. Decir que Jesús es el Cristo significa reconocerle como rey, como sumo sacerdote y como profeta. ¡Qué precioso! La palabra Cristo no es cualquier palabra. Muchas veces la pronunciamos, muchas veces la elevamos y la entonamos en cánticos de gratitud, y sin embargo no conocemos la profundidad teológica de su significado. Decir que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es adjudicarle a Jesús el Galileo 3 grandes oficios. Él es el Rey, Él es nuestro sumo sacerdote y actuó cuando llevó su ministerio aquí en la tierra como un profeta. ¿Y por qué es tan relevante reconocer en Cristo estos 3 oficios? Porque como Rey, Él quiere gobernar tu vida. El hombre sin Cristo se encuentra, en palabras del apóstol Pablo, bajo la ceguera del Dios de este siglo. El Dios de este siglo, a quien la Biblia define como Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Tener a Jesús como Rey es salir de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. ¿Quieres tú también ser un súbdito de este Rey? Abre tu corazón y búscalo con toda tu alma. Tener a Jesús como sumo sacerdote es poder tener a nuestro representante, aquel que en la cruz del Calvario ofreció su vida, ofreció su cuerpo, ofreció su vida en sacrificio para perdonar nuestros pecados. Y así como el sumo sacerdote en el tiempo antiguo entraba al lugar santísimo con sangre,
con la sangre de machos cabríos para poder solicitar el perdón de los pecados, así nuestro Señor Jesucristo, por su propia sangre, entró a los cielos y ha obtenido eterna redención, es decir, eterno perdón, para que tú y yo nos beneficiemos de este oficio sumo sacerdotal de Cristo como intercesor por nosotros. Tener a Cristo, haberlo tenido en esta tierra como profeta, maestro, enseñador, es una gran bendición, porque Cristo ha venido a abrir nuestros ojos, ha venido a sacarnos de las tinieblas y a mostrarnos la luz admirable, el camino de su verdad, el camino de su palabra. Jesús es Rey que quiere gobernar tu vida. Jesús es nuestro sumo sacerdote para interceder a favor de nuestros pecados y darnos eterno perdón. Jesús ha sido el profeta para que nosotros podamos también tener la luz de su hermosa palabra. Jesús, amigos míos, es el incomparable. Vino del cielo, donde la gélida brisa nunca enfría el aire, donde las flores nunca se marchitan, donde no hay sepultureros ni cementerios porque allá no reina la muerte. Al seno de una humilde mujer, siendo hijo de Dios, se hizo hijo de los hombres, para que nosotros, siendo hijos de hombres, podamos ser hechos hijos de Dios. Nació contra las leyes de la naturaleza, pues el Espíritu Santo hizo sombra en María. A la edad de 2 años ya tenía perturbado al rey Herodes, que lo buscaba para matarlo. A la edad de 12 años tenía maravillados a los doctores de la ley, explicándole la ley en el templo. Jesús es el incomparable. Jamás estudió medicina, pero no hay ningún médico en el mundo que haya sanado tantos corazones quebrantados como Él los ha sanado. Jamás escribe un libro, pero en los anaqueles de las bibliotecas, ni en las bibliotecas más grandes del mundo, cabrían la cantidad de libros que se han escrito acerca de Él. Jamás compuso un cántico y sin embargo ha sido la fuente recurrente de cantores y poetas que han entonado cánticos y se han inspirado en su vida. Jesús jamás cargó un fusil, pero ha tenido soldados por todo el mundo que han depuesto las armas y han entregado su vida por Él. Jamás fundó una universidad, pero tiene alumnos por todo el mundo que estudian su vida con pasión y entrega. Jesús es la estrella de la mañana, la raíz de Isaí, el león de la tribu de Judá. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Quieres conocerle? ¿Quieres recibirle? ¿Quieres ser su discípulo? Que Dios bendiga tu vida. Si tú quieres conocer más a este Señor Jesús, hemos puesto en este programa nuestros teléfonos para que nos llames, para que te contactes con nosotros, para que puedas aprender más de la palabra de Dios y puedas rendir tu vida a Cristo. Siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su humildad y pobreza fuésemos enriquecidos. Que Dios te bendiga y esperamos tu llamado. La paz y la misericordia abunden en tu vida. Amén. Padre eterno, te damos gracias en esta oportunidad por habernos permitido oír tu bendita palabra. Gracias porque a través de las Sagradas Escrituras tú nos enseñas quién es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos conocerle. Gracias por saber que Él es un Rey, un sumo sacerdote y un profeta a nuestro favor. Queremos pedirte que nos ayudes a someternos a su voluntad, que nos ayudes a vivir de acuerdo a su palabra, que nos enseñes a caminar en integridad y que nos permitas someternos a su señorío y a su cobertura. Bendice a todos aquellos que han estado mirando, observando ansiosamente y con gran anhelo de bendición. Padre, te pido que suplas todas sus necesidades y que ellos también
puedan buscar un lugar donde congregarse y donde alabarte y conocerte mejor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, hemos llegado al término de este precioso programa que llega a ustedes gracias a la Unidad Evangélica y a todos sus siervos y ministros que trabajan para que el reino de Dios sea extendido en cada corazón. Ore por todos los pastores, ore por la Unidad Evangélica. Muy pronto estaremos nuevamente para compartir una hermosa enseñanza. Dios les bendiga.